Nunca fui un hombre supersticioso, y siempre me consideré una persona racional. Pero lo que sucedió aquella noche en la que tomé la decisión de quedarme a dormir en la vieja cabaña en el bosque cambió mi vida para siempre. Me llamo Daniel y soy periodista de investigación. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Sin embargo, mi perspectiva cambió después de mi última investigación sobre una cabaña aislada en el bosque donde varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. El lugar, según los aldeanos cercanos, estaba maldito. Nadie se atrevía a acercarse a la cabaña desde hacía más de 20 años. Mi trabajo me llevaba a cubrir historias de lo extraño, y no pude evitar el morbo de investigar un lugar como ese. Decidí quedarme allí una noche para experimentar de primera mano lo que sucedía en ese lugar tan enigmático. Pensé que sería un artículo sensacional, pero nunca imaginé que acabaría siendo parte de la historia. El aire estaba pesado y denso cuando llegué. Los árboles parecían murmurar entre sí, como si el bosque tuviera vida propia. La cabaña, aunque pequeña, se veía más deteriorada de lo que había imaginado. La pintura descascarada y las ventanas rotas daban la sensación de que la casa había estado vacía durante mucho tiempo. La entrada crujió con cada paso que daba, pero algo me instó a seguir adelante. Me acomodé dentro, dejando que la oscuridad invadiera las habitaciones a medida que la luz del día se desvanecía. Era una noche sin luna, y la atmósfera era espesa y silenciosa. A medida que la oscuridad aumentaba, empecé a sentir una extraña incomodidad. Había algo en el aire, algo palpable. Quizá fue el cansancio o la soledad, pero comencé a escuchar sonidos extraños. Primero, solo eran susurros lejanos, apenas audibles. Luego, empezaron a acercarse. Era como si alguien caminara por los pasillos de la cabaña, pero no había nadie allí. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era el viento o mi mente jugando trucos. Pero a medida que la noche avanzaba, los ruidos se hicieron más fuertes. El sonido de pasos se acercaba, como si alguien estuviera avanzando por la casa, deteniéndose frente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, pero no había nadie. Me levanté de un salto, con la linterna en mano, y decidí recorrer la casa. Cada paso que daba parecía ser más pesado que el anterior, y la sensación de ser observado aumentaba. De repente, escuché una risa. No fue una risa normal. Era una risa profunda, macabra, que resonó en cada rincón de la cabaña. Me congelé. No podía moverme. Estaba atrapado por un miedo irracional, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Mi respiración se aceleró, y decidí salir corriendo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un susurro me detuvo. Esta vez, era un susurro claro, que parecía provenir de las paredes mismas. «Te has quedado, te quedaste demasiado tiempo». Era una voz que me heló la sangre, algo que no podía ser humano. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse sobre mí, y el aire se volvía cada vez más denso. La temperatura había bajado considerablemente, y sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera aplastando desde todos los ángulos. Decidí que era hora de irme. Corrí hacia la puerta, pero esta no se abría. La manija estaba atorada, y no podía forzarla. Mi mente comenzó a nublarse con el pánico. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que no debía estar allí. Era como si la casa no me dejara ir. Entonces, escuché una voz nuevamente. Esta vez, mucho más cercana. «No puedes irte, ya es demasiado tarde». De repente, las luces de la linterna parpadearon y se apagaron. El sonido de mis respiraciones entrecortadas era lo único que se oía. En la oscuridad, comencé a distinguir una figura, muy borrosa al principio, pero que rápidamente comenzó a definirse. Era una mujer, de pie justo frente a mí. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban con un resplandor inquietante. Estaba vestida con ropas antiguas, rotas y sucias, como si hubiera estado en ese lugar durante décadas.
El miedo me paralizó, pero algo me empujaba a acercarme a ella. La figura dio un paso hacia mí, y su rostro se iluminó con la luz de la linterna que aún sostenía en la mano. Lo que vi no fue humano. Su piel estaba pálida, arrugada, y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían penetrar mi alma. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Una sonrisa torcida, llena de maldad, como si se estuviera alimentando de mi miedo. ¿Sabes lo que pasa con los que se quedan aquí?, susurró, acercándose aún más. Se convierte en parte de nosotros. Para siempre. En ese momento, supe que había cometido un grave error. No podía moverme, no podía gritar. La oscuridad me rodeó por completo, y la casa comenzó a absorber mi ser. Sentí como mis piernas se volvían pesadas, como si estuvieran hundiéndose en el suelo. Intenté luchar, pero todo mi cuerpo se desvaneció lentamente. Lo que sucedió esa noche no puede explicarse con palabras. Aquella cabaña, maldita por generaciones, me había atrapado, y ahora soy parte de su historia. Las voces que escuché no eran de personas vivas, sino de aquellos como yo, que intentaron escapar y nunca lo lograron. Ahora, cada noche, me encuentro en el mismo lugar, escuchando el mismo susurro. Esperando, como los demás, que alguien más llegue, para que podamos agregar otra alma a la colección de la casa. Te has quedado demasiado tiempo.